José Ignacio Paliza, senador por la provincia de Puerto Plata. Además de eso, ya le echaron arriba entonces la presidencia del Partido Revolucionario Por si Moderno, tenía poco, por si tenía que no poco. es poca cosa para un joven político que estaba, digamos, estrenándose como senador. Ya pasó un periodo en la Cámara de Diputados, pero muy joven empezó a tener grandes responsabilidades y ahora tiene al frente esa responsabilidad de la presidencia del principal partido opositor en el país. Está en el Consejo de la Magistratura, junto con una diputada de Josefa Castillo, del mismo partido, pero son 9, ¿verdad? 8. 8 integrantes y ellos son 2. Están en una situación de evidente desventaja. Dino, ¿cómo viene la elección? Estamos metidos ya en el proceso, entramos ya, digamos, en la recta final, ahí ¿cuántos son los que quedan? 42. 41. 47. 47 quedan candidatos para escoger 4, es decir, de mucha gente para 4 puestos. ¿Cómo viene esa pelota? Mire, ante todo, muchas gracias. Para mí es un grato placer estar aquí en 1+1. Y es cierto, estamos en minoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Somos 2 votos de 8. Y como la vez pasada, el año pasado... ¿Y los otros 6 están en una misma dirección? Es evidente que forman parte de un bloque, aun cuando con sus matices y la realidad de los órganos al que representan, pero sí son parte de un mismo bloque. Sin embargo, también vivimos en una oportunidad pasada hace un año, una situación muy similar, ¿verdad? Porque el Consejo es el mismo y las composiciones políticas del país no han cambiado. Y nosotros con el suficiente sentido de oportunidad, de lógica de nuestros pensamientos y la coherencia que mantuvimos desde el primer día de los objetivos que buscábamos en aquella oportunidad, que no repitieron los jueces del Tribunal Superior Electoral y que pudiéramos impulsar un proceso de elegir jueces con mayor nivel de equidistancia política y con algún nivel de credibilidad ante la opinión pública y ante el país, pues creo que avanzamos. No todos los jueces en aquella oportunidad, electos en el proceso pasado, tenían esa condición del juez o el perfil del juez ideal que buscábamos, pero entendemos que nuestra participación allí no fue una participación que pasó de vano, que fue una participación sin ningún sentido. Y en esta oportunidad hemos llegado al Consejo Nacional de la Magistratura con mucho brillo y con mucha determinación, con ideas muy fijas y con pensamientos o planteamientos muy coherentes nueva vez. Pero sí necesitamos de la curiosidad, del seguimiento y de la veeduría de la sociedad. Este proceso no será posible que la sociedad logre lo que anda buscando, que no es otra cosa que jueces o una justicia que camine hacia la independencia, hacia las reformas que se iniciaron en la década de los 90, sin la participación de la sociedad. ¿Cómo? Desde las objeciones o reparos que se pueden hacer y pueden articularse ya y que tendrán la oportunidad de hacerlo por los próximos días. En el día de hoy debe haber salido en periódico de circulación nacional, no lo he visto, el listado de los 47 preseleccionados y en la página web también del Consejo Nacional de la Magistratura, y en tal sentido corren a partir de ese momento un plazo de 3 días que ha corrido desde el primer día, ¿verdad? Desde que cada uno hace su presentación, entonces para hacer oposiciones o para hacer reparos a candidaturas. Lo puede hacer a través de un buzón que hemos generado para tanto virtual como real en la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura para hacer preguntas puntuales. Lo puede hacer desde el seguimiento propio a cada una de las presentaciones que se han hecho de candidaturas. Y nosotros necesitamos apoyo. La diferencia que marca el bloque oficialista de nuestra posición humilde en el Consejo Nacional de la Magistratura es uno, y es que la visión fundamental nuestra en torno al perfil del juez ideal es diferente a la de ellos. Ellos entienden que el hecho de que un postulante tenga vinculaciones políticas partidarias no es un elemento para desnotar una candidatura ni para ser objeto de no elegirlos. Sí. Nuestra posición es contraria. Nosotros creemos que la política es una condición o una profesión noble, si no yo no fuera político. Sin embargo, en este momento lo que no queremos, ni tan siquiera que se presuma que una persona que ha sido llevada a las altas cortes es porque la condición principal ha sido su vinculación política. Y que esa lealtad o ese compromiso con
el grupo que lo ha designado o el grupo que lo ha impulsado allí permanezca en el tiempo. Ya. Porque entonces no tendríamos un juez, tendríamos un aliado, tendríamos un compromisario, tendríamos un cómplice, si se quiere, en alguna oportunidad, en la medida en la que se presente un caso que pueda perjudicarnos. Queremos jueces independientes. Y ellos mantienen eso. Sin ataduras. En este momento mantienen ese criterio de que. Sí, es una de posición que no marcada. importa que sean. Y si son del partido de nosotros y del Comité Central, mejor, entonces. Entonces, esa es una posición muy marcada que tenemos. Nueva vez digo, no porque los políticos o la condición de un político quite méritos o reste importancia. Existen políticos de altísimo nivel y con una capacidad sobrada experiencia para poder ser juez, y más de un juez del Tribunal Constitucional en esta oportunidad. Lo que no queremos es ese vínculo, que exista una relación entre el designado y la persona que lo está designando, y que ese compromiso persiste en el tiempo. Y la política esa condición lo da. Es igual que en el marco de la pelota, que un liceísta, yo soy liceísta, quiera que los umpires del juego también lo sean liceístas. Entonces, y que si se presenta una jugada que en un momento determinado pueda poner el juego en riesgo, bueno, fallen a mi favor, porque soy liceísta. No, deben ser otras condiciones las que acompañen. Y ser liceísta, por cierto, no es un crimen. Para mí, creo que todo hombre serio en este país es liceísta. Por ejemplo, Moisés Aló, un excelente beisbolista, una persona de una familia llena de honores, y él también de una vida honorable, un hombre muy inteligente, pero probablemente un escogidista de confeso, gerente general del escogido. Claro. Probablemente ningún equipo lo buscaría para ser manager, para ser árbitro de los juegos, Claro, porque él es un dirigente del escogido. Claro. Y esa es la naturaleza de un tema, de una función tan y no delicada. Es que se le quite ningún mérito, claro, simplemente. y más en este momento, en el que la institucionalidad del país está en crisis, en el que la justicia, la valoración de la población, según el último Latinobarómetro en torno a la justicia, no es de primer nivel, apenas un poco más del 20% de la población cree en la justicia dominicana. Frente a esa realidad que se está viviendo, es un momento en el que nosotros tenemos que hilar muy fino y ser muy delicados en las posiciones que tomamos y en las personas que designamos. Además de poder expresar algunos pareceres sobre los finalmente ya seleccionados como potenciales, la ciudadanía podrá observar el debate, el diálogo de los miembros del Consejo con los postulantes. Mira, las entrevistas serán públicas. Como sucedió en la anterior oportunidad, el reglamento que nos hemos dado obligan a que las entrevistas sean públicas. Nosotros sí queríamos y mantuvimos esa propuesta. También el debate. Que las ponderaciones de los consejeros y las votaciones fueran públicas, para que frente al país, como sucedió en 1997, Exacto, cada consejero tome la responsabilidad de votar por tal o cual candidato. Esto es muy importante. Y claro, fuimos vencidos en esta primera oportunidad. Ojalá que en la discusión de la evaluación, de la construcción del reglamento para las evaluaciones de los jueces de la Suprema Corte, la discusión pueda darse otra vez y la sociedad vuelva o nos apoye en ese pedimento. Porque pero, la función no hay vuelta atrás, ya eso es... Para el Tribunal Constitucional no, porque ya el reglamento se ha mantenido el reglamento pasado. Exacto. Pero es muy importante porque la función que se le ha dado a estos 8 ciudadanos que somos consejeros no es otra que la conformación de un poder, uno de los poderes del Estado. Y esa delegación que se nos ha entregado a nosotros es demasiado importante para hacerlo a escondidas, me refiero detrás de un acta o sin que la población conozca cada uno de los argumentos que nos han hecho nosotros llevar a votar por tal o cual candidato. Y sé que en la dinámica de las funciones de algunos de los consejeros, sobre todo los jueces, no están acostumbrados a que sus acciones sean tan públicos como nosotros, los congresistas. Para mí me ha tocado la función delicadísima vinculada a mi profesión, como la de votar por los jueces de la Junta Central Electoral. Y me ha tocado hacerlo de manera pública. En el Senado de la República he tenido que votar sí o no por la propuesta que se me han hecho de jueces, los que me van a contar mis votos si sería candidato. Entonces esa responsabilidad
En este caso, no podemos bajo ninguna circunstancia, entendemos nosotros que no fuera con todo el nivel de publicidad y todo el nivel de conocimiento de la sociedad, de transparencia, muy parecido al proceso del juez Kavanaugh en Estados Unidos, que es muy reciente, en donde el Senado tuvo que confirmarlo, pero cada quien asumió su responsabilidad frente al país y de una manera muy transparente y muy abierta. ¿Y ustedes han demandado que sea así desde ahora? Pero desde el primer día, don Juan. En esta ocasión, también lo hicimos cuando hay un reglamento ocasión viejo, podía haberse modificado. Claro, y lo solicitamos en la segunda de las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura, pero indudablemente fuimos vencidos. En la discusión en la construcción del reglamento para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte, que es una labor que tendremos que abocarnos posterior a la elección de los jueces del Tribunal Constitucional, volveremos a solicitarlo, porque creemos que una de las diferencias fundamentales del proceso del 1997 a los Consejos Nacionales de la Magistratura que subsiguientes, sobre todo los últimos, fue el nivel de publicidad de esas etapas últimas, así como también la participación de la sociedad, que no es tan activa hoy como lo fue en aquellos años donde se construyó el primer Consejo Nacional de la Magistratura y se eligieron los primeros jueces con una forma diferente en su designación. Me permito recordar que la correlación de fuerza del partido en el gobierno en aquella época no era la de ahora. No estaba, correcto. No estaba 6-2. No, correcto. Y también el Consejo tenía 7 miembros, hoy tiene 8. No, pero ese es un factor fundamental, el equilibrio que había 3 partidos que estaban involucrados, el presidente de la República solamente tenía el voto de él, no tenía la garantía de la inscripción. Entonces había que hacer transparente todo. Entonces se alió con Milagros Ortiz Bosch y... No hay dudas que tenían un juez bastante independiente que era Julián, Amadeo Julián. Y entonces ya ahí habían 3, los otros jugaban ahí, pero de todas maneras... Pero lo cierto es que las razones que llevaron a construir este consejo han cambiado en el tiempo. No, el momento aquel era de equidistancia de las fuerzas políticas del momento, con cierto nivel de contrapeso, y eso garantizaba... Y había que negociar, hacer acuerdos. Y se negoció, yo creo que una composición de una Suprema Corte en aquel momento interesante, que tenía una labor importante. La sociedad estaba más activa en esa materia. Hay que recordar que aquí en Telentilla hicimos 2 programas de 2 horas de duración cada uno con los candidatos a jueces de ese tribunal. Yo era muy muchacho. ¿No? Tú no estabas en el presupuesto nacional. No estaba. Y esos 2 programas fueron importantes para crear ese proceso de transparencia que llevó además, por solicitud de la sociedad, a que se hiciera también público, televisada, todo el proceso de elección misma. Vamos a las primarias. Hay decisión institucional ratificada de que en el PRM las candidaturas serán primarias, cerrada en todos los niveles. Estamos en el proceso de elaborar la carta que enviaremos a la Junta Central Electoral. La Junta ha planteado como fecha límite el próximo 5 de diciembre y entiendo que en el transcurso de esta semana comunicaremos a la Junta lo que fue la decisión del Comité Nacional del partido, fue la ratificación del Comité Nacional, una decisión muy discutida alrededor de la dirección ejecutiva del partido, y será en esta semana donde lo haremos formalmente ante la Junta Central Electoral. Ellos nos acompañaron el pasado domingo cuando hicimos ese encuentro, sin embargo tenemos que cumplir con las formas y en este caso nos obliga a una comunicación. Pero en principio ¿es para todas las candidaturas o solo algunos niveles? La decisión tomada por el partido ha sido esa. Y las primarias deben de ser la regla, ¿verdad?, para la elección de candidatos. Debe ser la norma fundamental sobre la cual se sustenta la elección de nuestros candidatos, es la más transparente de todas, la más participativa, y que en el marco de las leyes que nos hemos ido aprobando, también se van corrigiendo parte de los males que se subyacían, ¿verdad?, ahí alrededor de la institucionalidad de los partidos. Claro, existen excepciones y queremos en el marco de la discusión del reglamento que se va dando alrededor de la Junta Central Electoral, un reglamento que se está en proceso de discusión, en el que puedan reglamentarse las excepciones que son siempre propias del proceso. Pero la regla fundamental tiene que ser la escogencia de candidaturas a través del sistema de primarias. Pero mucha gente dice que ustedes no son demócratas, que no quisieron el padrón abierto.
que ustedes era lo más democrático que podía existir el padrón abierto y ustedes hicieron su propio padrón. Bueno, pero no creo que haya nada más que fortalezca una organización política que la construcción de su propia militancia y el compromiso de los que participen en sus procesos, no solamente con un proceso, sino con sus ideas, con su historia, con el trabajo y las posiciones que el partido va acudiendo. Nosotros tenemos una visión contraria y es que las primarias cerradas, el fortalecimiento de las organizaciones políticas fortalecen el sistema antes que debilitarlo. Y nuestra intención no es distanciarnos de los votantes o de la sociedad, sino invitarlos a participar y a construir un partido político. Eso es igual que una entidad cualquiera, asociación de periodistas. Yo no puedo ir a votar a la asociación de periodistas por su presidente o por el colegio de periodistas, por su presidente, porque yo no lo soy. Entonces, sería mucho más democrático que la sociedad pudiera elegir quiénes fueran sus periodistas. Pero esa no es la lógica de la dinámica de los gremios, de las asociaciones y las entidades en todo el sentido general de la palabra. ¿Cómo valora el presidente del PRM el lanzamiento de una coalición democrática para la regeneración? Nosotros saludamos todo movimiento ciudadano que existente y que pueda surgir, que quiera forjar o ser parte de un cambio y que pueda impulsar un país diferente. Nosotros saludamos esa coalición y saludamos otras que sabemos que se irán agrupando a través del tiempo. Y queremos también ser parte de ella y que podamos mancomunar un esfuerzo conjunto de partidos políticos y sociedad para impulsar un proceso diferente. República Dominicana necesita de ese proceso y la única manera de nosotros poder extirpar, sacar de raíz las profundas raíces que ha echado el oficialismo alrededor del Estado, que ha confundido en oportunidad el partido con el Estado, es en la medida en la que podamos asociarnos o vincularnos con todo aquel que quiere que el estado de las cosas en República Dominicana cambie. Y nos anima mucho a estimular a que agrupaciones o entidades, ciudadanos, intelectuales, periodistas, deportistas, puedan irse agrupando o nucleándose para esos propósitos. Al fin y al cabo, tiramos todos hacia el mismo lado. Lo importante es que en el momento justo nosotros podamos estructurar algo mucho más interesante que nos permita a todos propiciar un cambio en República Dominicana. Bueno, esa coalición ha presentado un proyecto de lineamientos básicos sobre los cuales discutir una gran coalición político-social. ¿Ustedes están dispuestos a discutir unos lineamientos? No es que tengan que ser eso, pero claro partir que sí, de una base claro que sí, mínima de acuerdo. Claro que sí, y nosotros como partido... ¿O es puramente repartir candidaturas? No, y nosotros como partido político tenemos que ceder parte de nuestras posiciones, tenemos que cambiar comportamientos si es preciso, tenemos también que ceder parte de nuestros propios intereses, posiciones, inclusive candidaturas, todo cuanto, porque hay un propósito ahora que es más fuerte que el Partido Revolucionario Moderno y más fuerte que cualquier agrupación de la sociedad, y es la necesidad de impulsar vientos diferentes que puedan hacer no solamente que cambie el rumbo de la dirección del Estado, pero que cambie también la política y con ella la sociedad. Y para eso tenemos que hacer un esfuerzo en diferentes órdenes y nosotros es tener la tranquilidad de entender que por encima de José Paliza está la necesidad de construir la república que todos queremos y que todos buscamos. Y para eso tenemos que ceder no solamente candidaturas, sino posiciones, visiones, comportamientos, todo cuanto sea necesario para poder lograr el objetivo fundamental. Pero elementos programáticos básicos, por lo pronto. Sí, claro que sí. Discutir, claro que sí. porque aquí las alianzas se conciben como un reparto de candidaturas, pero en la sociedad no están planteando... Y no puede ser, porque la mayor parte de la sociedad y de los que quieren esa visión diferente, ese cambio, no andan detrás de candidaturas. Me atrevo a pensar que Juan Bolívar Díaz no quiere ser candidato, lo discutíamos en la pasada encuentro que me invitaron a este espacio, sí, donde lo invitaba a ser candidato a senador, por ejemplo. Y me consta que en la oportunidad ha estado. No voy a caer fácilmente en ese gancho, claro, porque los PLDistas me han querido postular a senador. Claro, no, pero postularme por un partido de oposición para derrotarme. Pero lo sé, pero no todo el mundo quiere una candidatura. La mayor parte de la sociedad dominicana lo que quiere es que el país camine de una forma diferente. ¿Para cuándo vamos a tener ley de régimen electoral, usted cree? Buena pregunta. Bueno. Muy buena pregunta. Y es un tema que a nosotros nos preocupa altamente.
nosotros queremos que la ley electoral pueda ser aprobada en la mayor brevedad posible, porque queremos que esa ley regule el proceso electoral venidero. Solamente la medida en la que podamos tener una ley fuerte, en el que regule sobre todo la participación del Estado en política, regule el uso de recursos en política, no solamente públicos, sino también privados, es la forma en la que podamos tener una democracia más saludable, un proceso más igual, más justo, y en donde la sociedad, esos grupos que ustedes mencionaban, tendrían la oportunidad de participar sin que existan elementos que limiten su participación, como es fundamentalmente el dinero. Y nosotros queremos, entendemos que si hay alguna reforma importante hoy sobre la mesa, si hay alguna reforma pendiente hoy importante sobre la mesa, esa es una. Si no la encabeza, está en la lista corta de iniciativas importantes por aprobar. Y debe ser en el marco de esta legislatura, cuando el país pueda tener una ley electoral nueva que le dé herramientas a la Junta Central Electoral para poder regular el proceso electoral que se habrá de dar luego de la elección de los candidatos y de la culminación de las primarias en el mes de octubre. Pero parece que la comisión se ha ralentizado el trabajo de eso, se habla poco de eso, ya vamos a entrar ahorita, en unos días vamos a entrar en el periodo navideño y en enero termina la legislatura, o sea que ya empieza a escasear el tiempo para Siempre pensé que una de las estrategias del oficialismo era entretener, por decirlo de alguna manera, o alimentar a la sociedad y a los partidos políticos de oposición con la construcción de la ley de partidos. Y sabíamos que la ley de partidos, aun cuando importante, no era la fundamental. La fundamental es la ley electoral, porque los procesos internos de las organizaciones políticas son muy de los partidos. Sin embargo, el proceso posterior es uno que convoca a toda la sociedad y en donde en realidad comienza los momentos más cruciales de los procesos políticos. Y esa es la ley que en realidad tendrá fuerza o podrá tener fuerza para regular el sistema democrático dominicano. Presupuesto. Como legislador, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, me imagino que se ha percatado de que es difícil modificar lo que viene del Ejecutivo. Y después tampoco es fácil poder controlar la ejecución del presupuesto. ¿Qué le parece eso? Mira, el presupuesto de la nacional, o los presupuestos de las naciones, decía el profesor Larry Summers, que es la mejor radiografía de cómo los gobiernos piensan, cuáles son sus prioridades y hacia dónde van. Es la manera mejor de medir las prioridades nacionales. Y hay temas que están muy sobre la mesa en el día de hoy que es en el presupuesto donde de mejor manera se demuestran. Por ejemplo, el de la frontera. Hemos hablado de la necesidad de fortalecer la frontera y de estimularla, ¿cierto? Pues este año apenas hay 300 millones de pesos para cuidar 370 kilómetros lineales de frontera. El mismo presupuesto que para la seguridad del Metro de Santo Domingo. Y para inversión. Entonces la frontera evidentemente no es prioridad. No es prioridad. Pero para estimular políticas públicas, fomento y sobre todo inversión en el sector agropecuario apenas es de 75 millones de pesos. 75. 75 millones de pesos. O sea, $1,5 millones de dólares. Eso es lo que va a haber para invertir en toda la frontera. Claro, al margen de algunos presupuestos que se han colocado para algunas obras de infraestructura en provincias fronterizas. Sí. Pero como estrategia, como plan, como esfuerzos de políticas integrales para frontera, apenas tenemos 75.5 millones de pesos. Lo que quiere decir que la frontera no es prioridad para el gobierno dominicano. Pero lo que más a mí, y hay otros temas muy complejos en el presupuesto que nos preocupan. Por ejemplo, el alto nivel de endeudamiento que presupone. Y como ya este año estamos hablando de gastar cerca de 120.000 millones de pesos del propio presupuesto para el pago de intereses. Y cómo la dinámica del propio presupuesto está muy vinculado al financiamiento del mismo y el financiamiento exterior del propio presupuesto. Esto equivale a decir que el gobierno dominicano, antes de asumir las responsabilidades del lugar hoy, las estamos hipotecando el futuro, sin preguntarle a las futuras generaciones si están de acuerdo. Y entonces, a la dinámica o al ritmo que llevamos, para el 2020, la realidad política, social y sobre todo económica del gobierno que se le va a entregar al partido que lo va a sustituir en el tiempo, en este caso a nosotros, será una que obligará o necesitará de mucho apoyo de la sociedad, porque vendrán procesos difíciles. Porque evidentemente lo que se cultiva hoy alrededor del manejo de las finanzas públicas
no son los mejores parámetros, los mejores indicios. Y también tienes artículos como el 59 famoso, que está ahí sobre la mesa, que es un artículo que le da un cheque en blanco, un cheque al portador, al gobierno dominicano, para poder vender activos y sin tener la necesidad de pasar por aprobación congresional. Solamente eso nos informará. Entiendo lo que ellos quieran informarnos. Pero sobre eso no cómo es se han vendido de leyes establecidas. ¿Perdón? No es violatorio de alguna ley. A la Constitución de la República. Y Es de desconocer el Congreso Nacional. Claro. Es una violación constitucional. La lo que se Constitución propone. establece la necesidad de aprobar todo lo que afecte el patrimonio público. Evidentemente. Sobre todo luego de montos específicos que son de poca importancia. Toda transacción de esa naturaleza, como vender los activos de Punta Catalina, por ejemplo, requiere la aprobación congresional. Lo que se nos pide hoy es un cheque al portador, inclusive hasta la banca ha eliminado los cheques al portador. Sin embargo, en el caso del oficialismo, muy lleno de poder, muy lleno de la libertad que le ha dado el uso desmedido del poder, entiende que inclusive pueden desconocer la Constitución, un tema tan sensible como este, que es el dado por el artículo 59 del proyecto de presupuesto. Bueno, el PRM salió aparentemente unificado de la prueba del padrón de utilizar si abierto o cerrado. Ciertamente que se pusieron de acuerdo internamente, dicen que hubo una carta, yo procuré la carta, no me la dieron. Hubo una carta de común acuerdo entre Hipólito Mejía y Luis Abinader. Sí, claro que existe y con mucho gusto se la puedo hasta enseñar. La tengo hasta en mi celular. Existe. Lo que pasa es que era una carta dirigida a la dirección ejecutiva del partido y no entendíamos en una organización. Pero es un documento importante, sí, si era una carta de lo que sucede es que para nosotros no tenía tal importancia. Para la opinión pública, sí. Porque la opinión pública y muchos entendían que la realidad del PRM era igual que la del Partido de la Liberación Dominicana y siempre le dijimos que no, que el tema de las primarias a lo interno del partido no era uno que generaba tan distanciamiento, fricciones entre los grupos, que podía poner en riesgo la unidad del partido, ni tan siquiera la unidad alrededor de ese tema. Y que íbamos a demostrar en el transcurso de los pasos y del tiempo de que sería así. Y es un tema que la dirección ejecutiva del partido conversó 3 veces y 3 veces ratificó y que el comité posteriormente nacional también lo hizo. No era un tema de debate interno de tal nivel. Bueno, y por eso nunca que sí quisimos... Un tema preocupante es que hay sectores oficialistas y gente en general de analistas o articulistas que dan por un hecho que el presidente consigue los votos necesarios para aprobar una nueva reforma de la Constitución. También decían lo mismo para la ley de partidos. No, pero en este caso hay precedente histórico. En el 2015 le faltaba un montón de votos, mucho más que ahora. Pero ¿cuántos consiguió en el del PRM? ¿Cuánto consiguió del PRM en el 2015? 2 votos. ¿2 fueron? 2 votos. Nada más 2. 2 diputados. ¿Y ahora cuánto conseguirá? Porque aun cuando consiga todo lo de Leonel, que ahora parece más difícil, y son 42 que tiene Leonel, dicen que son 42, pero aún así todavía necesitaría, ¿como cuánto? Como 20 más. Juan, matemáticamente, la reelección presidencial no es posible en el marco del Congreso Nacional. Y ha habido ensayos, si se quieren, donde se han ejercitado la posibilidad de construir mayorías calificadas como la que se necesitaría para una reforma. ¿Ha habido ensayos? Me refiero, claro, pensados o no con ese propósito, como la ley de partidos. El oficialismo quería imponerle al pueblo dominicano y a todas las agrupaciones una sola modalidad de primarias, que eran primarias abiertas. Y en el marco de esa discusión también se dijo que el PRM apoyaría el tema, que nos dividiríamos, sí, que no haríamos como un bloque. 7 de ustedes, de los diputados, ustedes se quedaron fuera. No es cierto. En el marco de la ley logramos forzar con una posición de bloque, una ley de partidos muy diferentes a las soñadas o pensadas por ellos. Y sucedería lo mismo en una reforma constitucional. Además, nuestra agrupación política, vamos al término más práctico, nuestra organización política está llamado al ganar el poder en el 2020 y nuestros candidatos presidenciales tienen la potencialidad de hacerlo en forma también muy práctica, aparte de lo que debe ser una práctica correcta, además de principios de un militante nuestro, en la forma también más cruda del tema,
es difícil que un legislador nuestro vaya a abandonar la posibilidad de construir el poder junto a su partido para irse detrás de un tema que es contrario a la mejor reforma de la política y a los principios que debe acompañar a un militante de una organización Algunos política. voceros gubernistas dicen que ustedes sí están de acuerdo en que se modifique la Constitución para unificar las elecciones y que, bueno, si se reforma la Constitución para una cosa. ¿Ustedes han tomado posición sobre unificar otra vez la elección municipal para estas elecciones? No, en el marco del Partido Revolucionario Moderno y de nuestros organismos, eso no es un tema que se ha discutido. Además, es un tema en todo caso... ¿No está en negociación? En todo caso, un tema que no es oportuno, porque se confunden los temas. Si pudiera existir en alguien la preocupación sobre esa realidad constitucional hoy y sobre cualquier otro tema, evidentemente se confunden. No es el momento para conversar de eso, aparte de que nuestra posición muy fija es que la Constitución merece de tranquilidad y de permanencia en el tiempo, que no es un documento cualquiera y que por tanto nosotros debemos darle a la Constitución, ir cambiando la cultura constitucional dominicana para entender lo importante que es cuidar ese documento, que es al fin y al cabo el que nos define a todos. Bueno, vamos a agradecer la presencia y sus interesantes declaraciones a José Ignacio Paliza, hoy senador por Puerto Plata y presidente del PRM. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Pues, deseamos mucha suerte.